Muy buenas noches. Estamos iniciando el módulo 2 del diplomado denominado Levantamientos Topográficos con fines catastrales. Bien, en el primer módulo estuvieron viendo todo el tema técnico de realizar un levantamiento topográfico como información primaria para poder realizar luego una serie de trámites, ¿no?, que lo vamos a enfocar en este caso a un tema catastral. En el módulo 1 estuvieron viendo el tema del levantamiento topográfico, el método taquimétrico, que es uno de los procesos que se realizan tanto con teodolitos o ya automatizado con estación total, ¿no? Cómo representamos en este caso este relieve del terreno, el plano, curva de nivel, el tema de determinación del relieve mediante esta curva de nivel, ¿no? Y una serie de procesos que en este caso me servían para poder tener esta información primaria. Una vez que nosotros hemos obtenido esa información, debemos procesarla y debe ser plasmada al final en un plano. Entonces, este módulo 2 que se está iniciando hoy día, vamos a ver varios aspectos que nos puedan ayudar, en este caso, a realizar un plano en base a la información levantada en el tema topográfico, siguiendo los estándares y siguiendo las normativas que actualmente se han dado. Con la ley de catastro, ¿no?, actualmente se tiene normado, en este caso, la presentación de los planos, tanto como una empresa generadora de información catastral, los entes generadores de catastro, como profesionales particulares, en este caso verificadores catastrales, que tienen la responsabilidad de poder elaborar, en este caso, toda la información gráfica. Con la nueva ley de catastro, en este caso, se norma no solamente la etapa de levantamiento catastral, ¿no?, sino que también se norma y se establecen una serie de directivas y manuales, cómo podemos generar la base gráfica, que le llaman ahí, ¿no?, la base gráfica. Cuando queremos elaborar, en este caso, esa parte gráfica que luego se vincula con la parte alfanumérica, bueno, y después estos temas se pueden tratar más profundamente en un diplomado, inclusive creo que se va a dictar acá sobre el tema catastral, pero yo lo voy a enfocar en el tema de topográfico, ¿no? No voy a profundizar mucho en esos temas, ese es otro tipo de diplomado, pero sí voy a coger, en este caso, algunos aspectos que me puedan ayudar a ver el tema de este módulo que se denomina levantamiento topográfico con fines catastrales, el módulo 2, que es el tema de representación de planos. Entonces, en primer lugar, vamos a ir viendo una introducción. Es necesario ver algunos aspectos, algunas normativas que me van a ayudar a poder presentar correctamente este plano. Estamos viendo que en el tema de generación de la base gráfica se puede hacer bajo dos procesos. Uno
que es el método directo, que está relacionado con el tema topográfico, porque la topografía domina, en este caso, ese escenario del método directo, y hay otro proceso que es el método indirecto, que, bueno, dependiendo de las extensiones del territorio, se va a elegir uno u otro método. La ley contempla los dos, ¿no? Entonces, vamos a invocarnos, en este caso, a ver el tema de el método directo, y ustedes ya estuvieron teniendo, en este caso, el aspecto teórico de este proceso de levantamiento de información topográfica. En primer lugar, necesitamos enfocarnos, en este caso, a esta disciplina, que es la cartografía, porque esa es la que vamos a utilizar. En este caso, vamos a tratar este tema de la cartografía como un apoyo para poder elaborar nuestros planos, ¿no? ¿Qué es la cartografía? Es un arte de concebir, o sea, de crear, de trazar, de componer y de difundir los mapas. El mapa vendría a ser, en este caso, una representación geométrica plana, aunque en ese mapa vamos a representar no solamente elementos en planimetría, sino también elementos de altimetría, por ejemplo, curva de nivel, pero el papel, en este caso, vamos a representarlo mediante una geometría plana. Simplificada. Vamos a discriminar algunos elementos importantes para poder graficarlo y mostrarlo en este plano. En algunos casos, no son todos los elementos que podemos ver lo que se van a representar, sino dependiendo de las necesidades que debe cumplir ese plano, en algunos casos vamos a simplificar algunos elementos. Se tienen algunas convenciones, por eso que dice que un mapa es una representación geométrica plana, simplificada y convencional. Convenciones. Nosotros no podemos hacer un mapa o un plano o una carta. Después vamos a ver cuándo hablamos de un mapa, cuándo hablamos de un plano, cuándo hablamos de una carta. No podemos hacerlo a nuestro propio criterio. ¿Por qué? Porque ese plano, mapa o carta va a ser utilizado no solamente por el que está creándolo, sino más bien por otros profesionales, y debe cumplir con estas convenciones para poder entender lo que estamos nosotros plasmando en ese plano. ¿Cuál es la representación? Bueno, de toda la superficie terrestre o parte de ella. Podemos representar una superficie terrestre completa, o podemos representar parte de ella. Ahí estaríamos ya viendo un poco el tema de escalas, que lo vamos a tratar en la siguiente clase, ¿no? En este caso, esta superficie o parte de ella debe tener una relación de similitud conveniente a la que llamamos escala. Entonces, uno de los elementos importantes para poder representar gráficamente ese espacio territorial es el poder manejar este aspecto, que son las escalas. A veces,
cuando uno maneja erróneamente en la escala, puede inducir a error, ¿no? Por eso es que debemos tener muy claro esta parte de acá, que es la escala, ¿no? Los planos deben cumplir con convenciones, y una de esas convenciones es el mostrar a qué escala se está trabajando ese plano. Entonces, vamos a ver estos aspectos que estarían enmarcados en culminar el proceso de levantamiento topográfico y plasmar ese levantamiento en este plano, ¿no? Bueno, tenemos ahí la Tierra, la representación de la totalidad, como dice acá, toda la superficie, o acá tenemos parte de ella, ¿no? Convenciones que nos puedan explicar qué cosa estamos mostrando en ese mapa, plano o carta, ¿no? Ya que estamos hablando de estas terminologías, es importante el que diferenciemos nosotros para poder hablar adecuadamente, y en este caso mostrar adecuadamente esa superficie que quiero representar. ¿Cuándo lo voy a representar en un mapa? ¿Cuándo lo voy a representar en una carta? ¿O cuándo lo voy a representar en un plano? Bueno, ahora vamos a tratar de ir diferenciando y al final llegar a lo que corresponde, en este caso, de este módulo, la representación de ese espacio geográfico en un plano. Bien, vamos a ver acá diferencias entre mapa, carta o plano. Comencemos con la definición de un mapa. Un mapa es una representación geográfica de una parte de la Tierra o de su totalidad. Ese concepto ya lo hemos visto, estamos reforzándolo, de una superficie plana. Estas representaciones generalmente se dan en áreas grandes, de grandes extensiones, como representar un departamento, ¿no? Un país o el mundo en su totalidad, lo llamado mapamundis. Entonces, ahí podemos estar viendo algunas características de este tema que es el mapa. Son representaciones de áreas extensas. Podemos representar todo el mundo, un país, un departamento dentro de ese país. Son áreas extensas. Hay por ahí que estamos teniendo una característica cuando hablemos de un mapa: la extensión. Y si hablamos de extensión, estaríamos también hablando el tema de cómo represento esa extensión, que es grande, en un espacio de papel. Ahí entra el tema de las escalas, ¿no? Que en la próxima clase estaríamos profundizando este tema, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya las definiciones que me van a ayudar a poder diferenciar cuando hablo de un mapa, cuando hablo de una carta, cuando hablo de un plano. Una carta cartográfica es la representación de la forma de la superficie terrestre
donde aparecen los elementos naturales del relieve. Miren, entonces ahí tenemos un concepto más detallado. Elementos que yo voy a ir incorporando en esta representación. ¿Qué elementos me están hablando acá? Elementos naturales del relieve. ¿Estuvieron viendo ustedes el tema de curva de nivel? Bueno, acá ya estamos representando esas curvas de nivel cuando me hablan de elementos naturales del relieve y construcciones o intervenciones del hombre. O sea, no solamente elementos naturales, sino, por ejemplo, acá estamos viendo la ciudad. Si nos acercamos vamos a ver algunos elementos de repente que existen como presas, zonas agrícolas, carreteras, ¿no? Carreteras, caminos. Esos elementos representan una superficie de menor, ¿no? de menor extensión que los que nos representa en los mapas. Estamos viendo ahí que si queremos sacar una diferencia entre cuándo es un mapa, cuándo es una carta, podemos sacarlo como primer punto la extensión y también la escala. Tenemos ahí, en este caso, elementos que me van a poder diferenciar lo que es un mapa y lo que es una carta. Por último, para poder preparar el escenario, cuando comencemos a hablar de este tema de acá, que es lo que involucra este módulo, vamos a ver cuando hablamos de un plano. Un plano topográfico es una representación gráfica. Los tres hablan de representación gráfica. Eso es lo común, eso es lo que los engloba en un mismo aspecto, que los tres representan, ¿no? O tienen una representación gráfica de una determinada superficie. También es lo común. Los mapas, cartas y planos representan una determinada superficie que por su escasa extensión, ahí está la diferencia. El plano va a irse reduciendo los espacios que represento. Por su escasa extensión no requiere del uso de los sistemas cartográficos. En su totalidad no, sino en algunos aspectos. Estos planos están estandarizados. Tenemos algunos elementos cartográficos que debemos tener en cuenta y lo que podemos diferenciar, vamos a lo mismo, es la extensión que voy a representar yo. El mapa, la carta y el plano lo podemos diferenciar mediante la extensión que cada uno de ellos está representando. Y si hablamos de extensión, también podemos diferenciarlos por la escala en la cual yo estoy representando. Dando una primera introducción de lo que vamos a ver en el tema de escalas, podemos decir que mientras más grande es la extensión, más pequeña debe ser la escala. Después vamos a aclarar ese tema. Mientras más pequeña sea la extensión a representar, estamos hablando de planos, más grande la escala, para poder visualizar, en este caso, estos elementos, estos detalles que como objetivo del plano
es poderlo representar a detalle estas distancias. Si yo lo represento, por ejemplo, este polígono, si yo represento en una carta que es una escala menor a la de un plano, bueno, de repente no me sale, no va a salir ese polígono que estamos viendo acá. No va a salir este polígono de acá, que sí lo estoy visualizando en un plano. De repente ese polígono en una carta, dependiendo de la escala, lo voy a visualizar como un punto, porque mi escala es menor y yo no voy a poder representarlo. Ahí podemos diferenciar cuándo voy a utilizar una carta en mi representación de mi espacio, cuándo voy a representarlo en un plano. En el tema catastral, el detalle que se necesita en la parte gráfica en este caso, nos enmarca en que la representación va a tener que hacerse en este aspecto. La representación de la parte catastral los vamos a tener que hacerlo en un plano, porque la escala en la parte urbana que me solicitan o que me indican que debo representar son escalas 1 en 500 o 1 en 1000, que estos detalles sí vamos a poder visualizarlos, sí lo vamos a poder representar dentro de nuestro levantamiento topográfico. Los elementos que voy a levantar en ese espacio que estamos viendo acá son a detalle. Por eso estamos hablando de un levantamiento de información directa, método directo, por la precisión que me piden en su representación, ¿no? Entonces, este plano debe cumplir con un determinado formato, como estamos viendo inicialmente acá. ¿Qué elementos deben contener este plano? Después lo vamos a ver a más detalle, porque eso está normado. Lo bueno de esta ley que se dio del catastro es que todos los procesos catastrales, y este es un proceso de la generación de la base gráfica, están normados, están establecidos, para que cualquier profesional, en este caso verificador catastral, o cualquier entidad generadora de catastro, llamemos municipalidades, gobiernos regionales o instituciones que se realizan en labor catastral, se enmarque en esos estándares. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Uniformizar la información y se pueda trabajar a nivel nacional con una información estandarizada, que nos evite el problema que se tenía antes, cuando cada uno trabajaba por su cuenta, cada uno partía con diferentes puntos y la información ni siquiera estaba georreferenciada. De aquí vamos a hablar cuando hablamos de una información georreferenciada. Bueno, no se podía integrar los catastros. En la parte gráfica no se podía integrar. Por eso es importante relacionar estos levantamientos topográficos con los fines catastrales, que dentro de la ley
existen, por ejemplo, algunos distritos que no han generado su catastro, no están dentro de las zonas catastradas, dentro del tema catastral, que va a originar que los propietarios individualmente van a necesitar realizar levantamientos topográficos. Bueno, contratar a profesionales que hagan sus levantamientos topográficos para poder sanear su propiedad en algún aspecto de repente de problemas de áreas, de linderos. Entonces, ¿quiénes son los que van a realizar esto? Los profesionales que estén dentro del índice de verificador catastral. Y esos profesionales se van a apoyar con levantamientos topográficos, que de repente ellos no lo hacen, sino contratan al especialista, al topógrafo, para poder realizar su levantamiento y generar esta parte gráfica, que es importante en todo proceso catastral. Estos planos están normados para poder, en este caso, incorporarlos a esta base catastral que va a ir existiendo dependiendo de los distritos que puedan realizar sus catastros, ¿no? Tenemos acá un plano de ubicación, tenemos acá un cuadro de datos técnicos, tenemos acá la representación del área que quiero graficar, los accesos, un membrete con información, unas grillas que me representan las coordenadas, tanto en el norte como en el este, que lo vieron ustedes en el primer módulo, en el tema catastral, topográfico, y que me va a permitir poder ingresar esta información a los registros de predios. Por eso es que es importante que nosotros tengamos claro este aspecto de cómo representar este plano dentro de los procesos catastrales. En resumen, en esta parte introductoria, podemos clasificar los mapas en función de la escala, que hemos estado ya hablando ya. Se dice que, por ejemplo, cuando hablamos de escalas grandes, estamos hablando de escala 1 en 1 hasta 1 al 100.000. Dentro de esas escalas grandes están los planos y las cartas. ¿Se dan cuenta? Esa parte de la escala me está ayudando para poder clasificar estos mapas. Escalas 1 en 1 hasta 1 en 100.000, planos, hablamos de planos y cartas. Bueno, los planos van a tener un límite ahí y luego se va a establecer lo que son las cartas. Escalas medianas, 1 en 100.000 hasta 1 en 250.000. Ya no hablamos de planos, solamente hablamos de cartas especiales mediante un tema. Hablamos de planos temáticos posiblemente ahí, que utilizamos estas escalas, ¿no? Escalas pequeñas, 250.000 y menor, ya estamos hablando de mapas geográficos. Escalas
Por ejemplo, acá de 8 millones o menor a ello, estamos hablando de mapas mundis. Por ejemplo, este mapa mundi está en una escala en 1,35 millones. Para poder representar en un determinado espacio de papel todo el mundo acá, ¿no? Este mapa del Perú representa un país. Por ejemplo, necesitamos en una escala 1 en 1 millón para poder representar en un determinado espacio de papel este territorio. Para eso la escala está en 1 en 1 millón. Esta carta, por ejemplo, está a escala 1 en 5000, estaría dentro de esta clasificación, ¿no? Y esta es su representación de un espacio territorial, ¿no? Esta información lo elabora el Instituto Geográfico Nacional como ente rector de la cartografía, ¿no? Y llegamos a esta parte de acá, que es un plano. Estamos hablando acá de escala 1 en 1000, que es en este caso este plano, ¿no? Entonces, tenemos acá una clasificación que ya un poco lo hemos estado viendo nosotros en las primeras definiciones que estuve tratando acá. De todo esto, ¿en dónde nos vamos a centrar? En la elaboración de esta parte de acá, que es un plano, porque en un catastro urbano llegamos a esta representación, a este tipo de escala, 1 en 1000, 1 en 500 en la parte urbana. En la parte rural estaríamos hablando escalas 1 en 2000 hasta 5000, dependiendo del tamaño de las parcelas o de la representación de los elementos que voy a representar en un mapa. Mientras más pequeño sea el elemento, más grande necesito hacer la escala. Ahorita estamos hablando, vuelvo a repetir, lo vamos a reforzar en la siguiente clase, cuando vamos a tratar exactamente o exclusivamente lo que es escalas, ¿no? Bien, para poder representar este espacio geográfico en un plano y que este espacio esté dentro de una georreferenciación, debemos conocer algunos aspectos que nos da la cartografía. Uno de los aspectos importantes en un plano a este nivel es las llamadas zonas. ¿En qué zona se encuentra ese plano? A veces cometemos algunos errores de no establecer en la representación que estoy haciendo yo de ese espacio en qué zona se encuentra. Ahí estamos viendo, acá estamos viendo una división de todo el mundo en diferentes zonas. El Perú, que está ubicado acá, todo nuestro territorio nacional está en 3 zonas. O sea, el Perú se encuentra ubicado en 3 zonas. La zona 17, la zona 18 y la zona 19. Dentro de la elaboración de mi plano, es importante poder establecer esta información.
lo que estoy representando yo, ¿en qué zona se encuentra? ¿Zona 17 o zona 18 o zona 19? El establecer una zona que no corresponde me va a causar errores en la representación de ese espacio. No lo voy a poder ubicar correctamente en todo el mundo. El equivocarme en establecer las zonas me va a traer como consecuencia que ese elemento se encuentra, cuando yo lo quiera insertar a nivel del mundo, no va a caer donde corresponde. Y existen algunos errores que se cometen en ese sentido, que cuando quiero yo visualizarlo, por ejemplo, en esta tecnología que tenemos nosotros ahora de la mano y que es importante dentro de los procesos de georreferenciación, dentro de los procesos topográficos de la generación de la cartografía, que es el Google Earth, no va a caer correctamente si yo le establezco, por ejemplo, una zona que no corresponde. Vamos a ver que existen unos, dentro de territorio peruano, del Perú, existen algunos departamentos que en este caso están cubriendo más de una zona. Vamos a ver, voy a ver acá, vamos a ver un momentito este software que es el Google Earth, que me va a permitir poder explicar el tema de qué implicaría establecer una zona que no corresponde. ¿Cuál es el error que podríamos cometer en establecerle una zona? Por ejemplo, yo tengo un elemento gráfico que se encuentra en esta zona 17 y por equivocación lo pongo en la zona 18. Esa información que debe caer por acá me va a caer en otra posición. Por eso es que en los planos es importantísimo el establecer en qué zona se encuentra. Voy a cambiar la pantalla para poder explicar un poco sobre este aspecto, ¿no? Acercar acá, ahí tenemos visualizado, ampliar el tema de las zonas. Zona 17, zona 18 y zona 19. Y vemos acá algunos departamentos que se encuentran en dos zonas. Por ejemplo, La Libertad, ahí está, La Libertad. La Libertad se encuentra en dos zonas. Y acá tenemos unas coordenadas que van a ir variando dependiendo de dónde comenzamos, de dónde, en qué zona estoy, ¿no? Entonces, esta información es importantísima que vaya en los planos. Vamos a ver, en este caso,
No, vamos a ver en este caso, cuando hablamos de zonas, ¿qué reglamentación tenemos sobre ese aspecto? Fíjense acá. Acá tenemos, vamos a ampliar un poquito la pantalla. Acá tenemos acá tenemos algunos aspectos que me van a ayudar para poder ver el tema de las zonas. Un ratito voy a ver que se amplíe la pantalla y se mejore la visual. Ahí está, la visualización, ahí está, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos una resolución jefatural número 112-2006 IGN, en la cual, por el tema catastral, dieron esta resolución jefatural. Justo nos ayuda porque nos establece el tema de las zonas. El sistema de proyección cartográfica para la República del Perú es el Sistema Universal Transversal de Mercator, UTM, un elemento importante en la generación de nuestros planos. Acá nos establecen cuál es el sistema de proyección oficial en el Perú, UTM. Dentro de ese sistema hablamos que el Perú se encuentra en 3 zonas: zona 17, zona 18 y zona 19. La zona de proyección del territorio nacional, en este caso, mide o tiene una longitud de 6 grados. Esta zona, que es la zona 18, por ejemplo, su longitud es de 6 grados. Ahí estamos hablando de coordenadas geográficas, por ejemplo, que están vigentes. Acá tenemos cada zona, 17, 18 y 19, tiene un meridiano central. La zona 17, la zona 18, la zona 19, su meridiano central. Cuando hablamos de coordenadas geográficas, tenemos ahí que un punto se puede identificar en el espacio mediante las coordenadas de latitud y longitud, ¿no? En lo que es longitud también llamamos meridianos, por eso que acá dice meridiano central. El meridiano central en la zona 17 se encuentra en el meridiano 81 grados oeste. Coordenadas geográficas, ubicamos 81 grados oeste. Meridiano central de la zona 17. Datos importantes cuando nosotros queremos trabajar, en este caso, en el tema topográfico. La zona 18, su meridiano central se encuentra en el meridiano 75, zona 18. Y la zona 19 se encuentra en el meridiano central 69, todos oestes, ¿no? ¿Qué más nos interesa de esta resolución jefatural? Unidad de medida es en metros. Ahí nos están estableciendo las unidades de medida. Entonces, todos los planos se tienen que regir a estas unidades de medida que nos están estableciendo en esta resolución. Hablamos de falso norte, 10 millones. Hablamos de falso este, 500.000.
Factor de escala en el meridiano central 0.9996. Clave UTM. ¿Para qué me sirven todos estos datos? Bueno, las coordenadas que van a salir o vamos a generar en ese plano van a ser coordenadas UTM, y este es un factor que me va a permitir hacer correcciones cuando trabajemos, por ejemplo, con coordenadas geográficas o coordenadas UTM y queremos, en este caso, transformar o establecer su equivalencia a coordenadas topográficas. Ahí entra el tema del factor de escala, ¿no? Que en este caso en el meridiano central es de 0.99996, ¿no? Establecen ahí, y es importante que tengamos bien claro todos esos aspectos de las zonas y de los meridianos centrales. Ahora bien, estamos viendo acá que hablan de un falso norte y un falso este. ¿A qué se refiere eso? ¿De qué cosas están indicando ahí? Acá tengo un gráfico sacado de la misma resolución que nos ayuda a poder entender, en este caso, cómo podemos ver el tema de falso norte y falso este. Los límites de una zona UTM coinciden con dos meridianos separados en cada 6 grados. Bueno, eso ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, volvemos a la imagen anterior. Acá tenemos, este es el límite del meridiano, perdón, de la zona 17 y 18. Ambos tienen el mismo meridiano. Este es el límite de la zona 18 y 19. Comparten el mismo meridiano. La longitud, 6 grados. Eso es lo que están indicando. Eso es lo que están indicando en esta parte de acá, ¿no? Nos dicen que los límites de la zona UTM coinciden con dos meridianos. El centro de la zona coincide con un meridiano central, ¿no? Que señala al norte. Ahí está, meridiano central que señala al norte. El origen de las coordenadas UTM es la intersección del meridiano central con el ecuador. Acá está. El origen de las coordenadas UTM es la intersección del meridiano central con el ecuador. A este origen se le da un valor relativo de 0 kilómetros para el norte y de 500 kilómetros hacia el este para el hemisferio norte, y para nuestro hemisferio 10 millones en el norte y 500 kilómetros, perdón, 10.000 kilómetros, o sea, hablamos de 10 millones, porque nos dicen que tenemos que establecerlo en metros, y de 500 kilómetros, que en realidad serían los 500.000 metros en el este, para el hemisferio sur. Entonces, acá tenemos dos datos importantes cuando vamos a generar un plano: el sistema de coordenadas y sus orígenes. Para nuestro hemisferio, esta línea, que es el ecuador, vale 10.000 kilómetros o 10 millones cuando hablamos de metros. Y esta línea
que vendría a ser el este, tiene un valor de 500 kilómetros o 500.000. Hablamos de metros, ¿no? ¿Qué más nos dice acá? Las zonas UTM se extienden desde el paralelo 84 en el norte, no llega al paralelo 90, sino paralelo 84, hasta el paralelo 80 en el sur, no llega a 90, ¿no? ¿Cuántas zonas hay? Hay 60 zonas con 6 grados cada una que cumplen o completan los 360 grados de la Tierra, ¿no? Las zonas UTM se estrechan sus áreas, ¿no?, conforme nos acercamos a los polos, como vemos acá, ¿no? Estas áreas son mayores y se van estrechando. Afortunadamente el Perú está por acá, no hay mucha distorsión, ¿no?, con relación a las proyecciones que vamos a necesitar para poder graficar y presentar, en este caso, mi plano, ¿no? Entonces tenemos acá, ya estamos conociendo estos aspectos. Ahora bien, vamos a detenernos un poquito acá en poder explicar el tema de las variaciones de las coordenadas, que básicamente acá estamos explicando en la parte de la coordenada este. En topografía, cuando hablamos de coordenadas, tenemos dos tipos: coordenada norte, coordenada este. La coordenada norte está establecido en el eje Y y la coordenada este está establecido en el eje X, ¿no? Acá estamos ya hablando de 500.000. Meridiano central. Este ejemplo se ha tomado del meridiano 3 grados oeste. En realidad cualquier meridiano central es lo mismo. Si yo explico de 3 grados, es igual que explicara de 75 grados, que es el meridiano central de la zona 18. Este valor, esta línea, este punto, vale 500.000. Y si, por ejemplo, este sería nuestra línea ecuatorial, esta línea para nuestro hemisferio valdría 10.000. Perdón, 10 millones. 10 millones. 10 millones valdría esta línea de acá. Como mi zona tiene una extensión de 6 grados, 0, 6 grados, tenemos acá 3 grados y 3 grados por acá. Los puntos que se encuentran al oeste, pues se puede decir, de esta línea, que es mi meridiano central, sus coordenadas disminuyen. Va a disminuir desde 500.000, va a ir disminuyendo hasta llegar aproximadamente a 166.008. Va a ir disminuyendo. Esto lo voy a sacar dependiendo de la equivalencia. ¿Cuánto vale un grado en kilómetros? ¿Cuánto vale un grado en kilómetros? Hay una equivalencia y vamos a sacar acá ¿cuántos grados son? 3 grados. Bueno, hay que disminuirle y llegamos hasta 166.000. Si mi información se encuentra a este lado del meridiano central, más bien va a aumentar y vamos a llegar hasta 833.992. Fíjense que es importante acá el poder establecer cuál es el problema que sugiere o
¿Cuál es el problema que se me va a presentar en este caso cuando establezco más una zona? Por ejemplo, si yo tengo un punto que se encuentra aproximadamente por acá, acá está un punto. Ese punto va a tener un valor en el este, coordenada este, aproximadamente 833.992 metros. En este meridiano, en esta zona, ¿no? Supongamos que estemos en la zona 18 o 17, zona 17. Mi punto que está acá tiene el valor de 833.992. Bueno, ya estaría acá, ¿no? Exactamente aquí. Ese es el punto. Si yo paso, ya me encuentro acá al punto, y si sigo la equivalencia del valor de un grado a metros o a kilómetros, y si yo le sigo estableciendo que se encuentra en la zona 17, ¿no? Mi valor del punto posiblemente estaría por los 834.000, por decir. Este sería la zona 18. Si yo continúo el valor y me paso la zona, este punto de acá, si quiero considerarlo como zona 17, tendría un valor mayor a los 833.992, porque está continuando el valor que estoy dándole partiendo del meridiano central con 500.000, ¿no? Y si yo ese mismo punto quiero representarlo no como zona 17, porque ya no sería una zona 17, sino como la zona que le corresponde, que le correspondería a zona 18, este valor de acá va a cambiar. Este valor de acá estaría alrededor de los 166.000, por decir, redondeando. 166.000 y no 834.000. ¿A qué se debe eso? Bueno, esta línea para el meridiano central, para la zona 17, tiene un valor de 833.992. Y como esta línea es común, este meridiano es común para la zona 17 y 18, este mismo valor de esta línea estaría en 166.008. Si yo, ese punto, y si yo estoy representando en la zona 18, esta misma línea comienza, porque acá comienza con 166.000. ¿A qué se debe eso? En que todas las zonas, las 60 zonas, tienen el mismo valor. El meridiano central de todas las zonas tienen el mismo valor. ¿Y cuál es el valor? 500.000. La zona 17, la coordenada este de la zona, del meridiano central de la zona 17, ¿cuál es su valor? 500.000. El meridiano central en la zona 18, su coordenada este, ¿cuál es su valor? 500.000. En la zona 19, ¿cuál es el valor? 500.000.
todos tienen el mismo valor. Todos los meridianos centrales de las zonas tienen el mismo valor. ¿Qué lo diferencia? La zona. Zona 17, zona 18. Y ahí se comete el error. Por decir, si yo continúo, erróneamente, continúo incrementando el valor del este, como lo estaba indicando acá, este punto tendría un valor de 834.000. Y si erróneamente digo que este punto se encuentra con esta coordenada en la zona 18, ahí estaría cometiendo el error. Porque si yo lo grafico en la zona 18, ese punto no va a estar ahí, sino va a estar pasando el límite de la zona 18. Por el valor me va a salir en la zona 19. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importantísimo el poder establecer correctamente en qué zona se encuentra. Porque la información, si yo le establezco un sistema de coordenadas, un valor de coordenadas, en este caso en el este, y le indico una zona distinta, mi información va a salir por otro lado, erróneamente. Entonces hay que tener en cuenta bien esto. ¿Qué pasa cuando, como vimos ahí, ¿no?, en otros departamentos, ¿no?, donde, en este caso, donde mi departamento se encuentra en dos zonas distintas? La Libertad se encuentra en dos zonas distintas. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, un proyecto de carretera se inicia en la zona 17 y pasa y termina en la zona 18? Hay que tener bastante cuidado acá en establecerle correctamente la zona que corresponde. ¿Qué se hace ahí? Bueno, se puede trabajar con doble grillado. Cuando pasa la zona, continúa un grillado de la zona 17 con un valor determinado que sería mayor a los 833.000, y otro grillado para la zona 18 que tendría un valor distinto, más o menos alrededor de los 166.000. Doble grillado estableciendo un determinado color para la zona 18 y otro determinado color para la zona 17. Esto sucede. ¿Y cómo podemos solucionarlo? De esa manera. Por eso es que en un plano, si yo manejo con coordenadas, si yo manejo el plano con coordenadas, debo establecerle cuál es la zona donde está ubicado esa representación, esa área que voy a representar. Es importante el poder manejar estos datos, estos valores. No se olviden, todos los meridianos centrales de cada zona tienen un mismo valor, 500.000. Aumenta hacia mi derecha, disminuye hacia mi izquierda del meridiano central. Si quiero hablar en base a coordenadas, disminuye
hacia el oeste del meridiano central y aumenta hacia el este de este meridiano central. Por eso es que llegamos acá, 833.992, por decir, como le dije, zona 17, y esta misma línea, en la zona 18, le correspondería el valor de 166.008. Esta línea tendría doble valor, por eso hablamos de doble grillado, para poder iniciar. Acá tendríamos un grillado que tendría un valor mayor a esto y otro grillado que tendría un valor de los 833.000. En estos casos que de repente mi cartografía está en dos zonas distintas. Bien, espero que con esa explicación podamos mejorar nuestra representación en los planos, en los datos que debe contener cada plano, ¿no? Ahora, eso con respecto a las zonas. También es importante el poder conocer la normativa, en este caso de nuestro país, sobre dos aspectos importantes: el datum de referencia y el elipsoide que corresponde también de referencia. Esto porque, como hemos visto, estamos manejando unidades de coordenadas métricas, 500.000, 10 millones. Esas coordenadas son producto de puntos de referencia, que en este caso vendría a ser el datum y el elipsoide. Por ejemplo, nuestro país, después de dar la ley del catastro, estableció unas referencias para poder generar la cartografía. Tenemos acá el elipsoide, el GRS80, datum geocéntrico, valores del semieje mayor, semieje menor, achatamiento, que son el elipsoide geodésico de referencia para la generación de nuestra cartografía, cuando estemos trabajando con coordenadas, en este caso, coordenadas UTM, que para efectos prácticos el Instituto Geográfico Nacional normó que se utilice el elipsoide 1984, WGS84, más conocido, con los siguientes parámetros. Ahí tenemos el elipsoide WGS84, datum geocéntrico y los valores de los ejes mayores y menores, semieje mayor y menor, ¿no? Esto es importante porque nuestro país se rige bajo estas referencias. El WGS84 vendría a ser un sistema geográfico, ¿no?, de coordenadas geográficas que se maneja a nivel mundial, ¿no? Este sistema WGS84, ¿no?, por ejemplo, acá nos dan una variación de un mismo punto en diferentes datum o elipsoide. Por eso que dice que no solamente se debe especificar el datum para localizar una coordenada UTM, sino también se debe definir mejor el sistema de referencia
que en este caso es el elipsoide de referencia. Fíjense acá, miren, tenemos acá un mismo punto, porque con coordenadas geográficas o geodésicas tenemos 42 grados, 10 minutos, 20 segundos. 42 grados, 10 minutos, 20 segundos, latitud norte, 42, 10, 20, 42, todos tienen la misma latitud en coordenadas geográficas. Y también tiene la misma longitud, o sea que es un mismo punto ubicado en el espacio, en esta latitud y en esta longitud, norte y oeste. ¿Qué pasa? Acá, dependiendo del datum de referencia y el elipsoide, me van a salir valores, en este caso, distintos cada uno de ellos. Es el mismo punto. Coordenadas geográficas me identifica el punto en el espacio, en el mundo. Pero, dependiendo del datum y del elipsoide, las coordenadas UTM son distintas. Fíjense acá, para el datum ED50, elipsoide internacional, tenemos un valor en el este y un valor en el norte. Para el datum WSG 72, elipsoide con el mismo nombre, tenemos una variación, por ejemplo acá casi de 9 metros en el este, y en el norte tenemos una variación mayor. Datum WG84 es el que utilizamos nosotros, elipsoide con el mismo nombre. Tenemos acá un valor distinto. Acá tenemos 1 centímetro de diferencia y acá también tenemos ese valor. Acá tenemos otro datum, otro elipsoide, y así vamos a ir viendo cómo un mismo punto varía según el datum y según el elipsoide. Por eso es que es importante en un plano establecer esa información. Fíjense ahí, un plano debe tener sí o sí una escala, la zona, el datum y el elipsoide de referencia. Vemos acá una resolución jefatural. Este es importante que nosotros tengamos claro. En mayo del 2011, bajo la resolución jefatural 086-2011 IGN, establecieron dar por concluido el periodo de conversión progresivo establecido en el artículo 6 de la resolución jefatural 079 del 2006. O sea, en ese artículo indicaba que en este proceso de transición, porque nuestro país ahora tiene como referencia el WG84, pero antes del 2006 tenía como referencia el PESAT 56. Entonces hubo un periodo de transición entre adecuar mi cartografía que se había generado en un datum y un elipsoide diferente, PESAT 56, a otro sistema que el Perú estaba asumiendo como oficial, que es el WG84. Ustedes vieron que acá hay variaciones en coordenadas dependiendo del datum y del sistema o el elipsoide de referencia.
Por eso es que se dio una etapa de transición de poder adecuar la cartografía que se había generado en PESA 56 al WGS 84. En el 2006 se dio esa norma que se podía adecuar, se podía establecer parámetros de conversión, pero dijeron en el 2011 hasta aquí nomás. Y como un primer artículo dan por concluido este periodo de conversión progresivo, de donde establecen la vigencia y uso del sistema local geodésico provisional sudamericano, más conocido como PESA 56. Finiquitando. Hasta ahí nomás. No podemos producir más bajo este sistema PESA 56. El segundo artículo modifica el artículo de la resolución de 2006, donde establecen, por ejemplo, indican ahí de lo que hemos estado hablando: constitúyase como red geodésica horizontal oficial a la red geodésica geocéntrica nacional, más conocida como REGEN. La misma que tiene como base el sistema de referencia geocéntrico para las Américas, más conocido como SIRGAS, ¿no? O sea que esta resolución jefatural da por concluido, en resumen, el producir cartografía tomando como datum y como elixir de referencia el PESA 56, y establecen como una nueva red oficial, ¿no?, el WGS 84. Acá hablan del GRS 80, pero después acá dicen para efectos prácticos como elipsoide puede ser utilizado además el WGS 84. Tenemos acá los hitos y los órdenes de los hitos. Ya no hablaban de primero, segundo, tercer orden. Acá hablamos orden 0, orden A, orden B y orden C. Este orden C es que utilizamos en este caso como punto de referencia, como punto geodésico de referencia para generar nuestros puntos. En topografía, que ustedes vieron, se explicó que para poder hacer un levantamiento necesitamos dos puntos de referencia, o un punto y un azimut de referencia, o un punto y un norte magnético de referencia. Entonces, esos puntos podemos partir de este orden, de orden C, en la cual, si yo estoy trabajando con una estación total, debo conocer el valor de la coordenada de ese punto generado, el valor en el norte y el valor en el este de ese punto, para poder levantar mi información y que esa información esté georreferenciada, porque yo he partido con puntos de control geodésicos que en esta resolución me establecen, ¿no? La resolución jefatural queda vigente en todos sus demás extremos para su cumplimiento. La presente disposición es de cumplimiento obligatorio por las entidades públicas y privadas a efectos de uniformizar la elaboración y actualización cartográfica en el país. Se cumple
lamentablemente, lamentablemente no siempre se cumple. Todavía no estamos preparados para generar cartografía exclusivamente en el WGS 84, porque las instituciones públicas y privadas han generado ya una cartografía que lamentablemente hasta la actualidad no se ha podido migrar, no se ha podido actualizar bajo ese sistema. Pero oficialmente me dicen desde el 2011 que ya no debo producir, ya no debo exigir que se presente información en PESA 56. Y esta disposición es cumplimiento obligatorio para las entidades públicas y privadas. Entonces, tenemos ahí este marco, esta disposición que es un punto de inicio para poder llegar a un aspecto, en este caso, que se contempló en la ley 28294, ley del catastro, donde incorporan un nuevo término de cartografía catastral, que está relacionado a lo que vamos a ver sobre los planos. Tenemos ahí que dentro del capítulo 4, donde habla de la ley 28294, donde se habla de la cartografía catastral, ahí podemos tener un concepto donde indica que la cartografía catastral es fundamentalmente para la correlación entre la superficie del predio con el registro del inmueble. O sea, le dan el valor a esta cartografía catastral. Es fundamental para la correlación. ¿Entre quiénes? Entre la superficie del predio, la información gráfica, y el registro del inmueble, la información alfanumérica. Vinculación. Se va a vincular. Por eso es que es importante que esta cartografía sea generada siguiendo estándares universales, siguiendo normas que nos establecen. A partir de la cartografía catastral es posible localizar el predio sobre el territorio nacional. Ahí hablamos de georreferenciación. Es posible ubicar el predio sobre el territorio nacional, obtener la información planimétrica de la topografía del predio. Ahí está esa relación que establece en el proceso topográfico con la parte catastral. ¿Cómo originamos esa información? Mediante procesos topográficos. Determinar el área y el perímetro respectivo. ¿Se dan cuenta lo importante que es el poder tener un conocimiento sobre los aspectos que me van a regir para generar esta cartografía catastral? Es muy importante porque se va a utilizar para poder hacer la vinculación, correlación entre la parte gráfica y la parte literal, se puede decir, ¿no? Entonces, ese es en este artículo 30 que he querido extraer de la normativa de la ley 28294, porque me da, en este caso, alguna información que se relacione en la parte cartográfica. Dentro de las normativas que tenemos acá, hay una muy importante, ya entrándonos a la parte de la generación del plano, ¿no?
he querido hacer una parte introductoria para ver en qué escenario nos estamos ubicando para la generación de ese plano. Hemos visto que el escenario ya está establecido, ya está dado. Me dan parámetros, en este caso, de zonas, zona 17, 18 y 19, meridianos centrales de cada zona, datum y elipsoide de referencia. Ya me dan el escenario, donde tengo que yo desarrollarme. Esta directiva 02 me refuerza un poco también esta parte normativa. Esta directiva 02 se dio en el 2006, donde su objetivo principal era establecer las normas básicas para la elaboración de la cartografía catastral. Nuevamente, esa palabra importante, cartografía catastral, de las entidades generadoras del catastro, para cuyo efecto se utilizará como base las series de escalas y el código de las hojas cartográficas aprobadas por el Instituto Geográfico Nacional. Entonces, ahí tenemos, en este caso, cuál es el objetivo de esta norma, que me va a ayudar en poder establecer, ¿no?, algunos códigos, algunas partes normativas que ya están establecidas en la generación de mi plano. Las series que hablan ahí de escalas cartográficas se está estableciendo dependiendo de la escala en la cual se va a representar este plano. Tenemos, por ejemplo, escalas al 25.000, 10.000, 5.000, 2.500, 1.000 y 500. Esas son las escalas, las normas de escalas, ¿no?, para la producción de la cartografía. Cartografía a la escala 25.000, cartografía a escala 10.000, cartografía a escala 5.000. Ahí estaríamos hablando de el catastro, por ejemplo, rural. Cartografías a los 2.500, al 1.000 y al 500, estaríamos hablando en el aspecto urbano, ¿no? Nuevamente establecen ahí que dichas series se van a regir como proyección UTM y como sistema de referencia el sistema geodésico oficial, ¿no?, de la Red Geodésica Nacional, REGEN. Dentro de esta directiva, de esta resolución, también establecen, ahí tenemos, ¿no?, tenemos acá, tenemos aquí, ¿no?, dependiendo de las escalas, acá toda esa cartografía se va codificando, ¿no? Serie de escalas 1 en 100.000, llegamos a 3 códigos. Si tenemos cartografía a escala 1 en 50.000, la codificación de la hoja sería con 4 códigos. Cartografía del 25.000 al 10.000, llegaríamos hasta el 6.º código. Cartografías al 5.000, 7.º código. Cartografías de 2.500 al 1.000, 9.º código. Y cartografías al 500, donde están los 10 dígitos del código de la hoja catastral, ¿no? Que bueno, eso sería otro aspecto que de repente la próxima semana lo cogemos, o la próxima clase cogemos un poco para poder explicar cómo se generan estos códigos, que sería otra materia que estaríamos viendo ya en un diplomado en catastro exclusivamente, ¿no? Dentro de estas series cartográficas catastrales establecen una nomenclatura, ¿no?, nomenclatura de información mínima y formato de impresión. Ya acá nos está preparando qué cosa debe contener como datos mínimos ese plano que se va a generar a una determinada escala.
Acá tenemos las series. Escala, por ejemplo, al 10.000 se codifica como una serie CU100. Escala al 5.000, CU 0.50. Escala al 2.500, CU 0.25. Escala al 1.000, CU 0.10. Y escala al 500, CU 0.05. Tengamos en cuenta estas series porque después, dentro de esta norma, me van a establecer cuál es la mínima información que debe contener dependiendo de la escala a la cual se va a plotear. Me voy a basar básicamente en estas dos escalas, estas dos series, que es la parte urbana, que entra la topografía, donde entra la topografía en la parte urbana, y vamos a ver cuáles son los contenidos mínimos que debe tener un plano, ¿no?, bajo esa serie. Acuérdense bien, acá está CU 005, escala al 500, CU 010, escala al 1000. De acá, ¿no? Escala al 1000, escala al 500. ¿Qué debe contener como mínimo? Por ejemplo, me dice que en la escala al 500 deben haber linderos que afectan a las delimitaciones del lote. A nivel del lote debe tener la información. Manzanas y sectores. Bueno, este es un aspecto catastral que dividen el territorio al cual se va a hacer el catastro en sectores, manzanas, y dentro de las manzanas, los lotes. A ese nivel debe estar, me indican ahí, la información. Linderos que afectan a las delimitaciones del lote, manzanas y sectores. Áreas construidas de predios. Fíjense el nivel de información. Dentro del plano al 500 debe estar las áreas construidas de predios. Áreas construidas de retiro. Hay predios que ilegalmente han ocupado zonas de retiro. En los planos que me están indicando ahí, como contenido mínimo, debemos establecer, debemos diferenciar las áreas construidas y las áreas construidas que estén dentro de un retiro. Componentes urbanos, postes, buzones, veredas, bermas, etc. ¿Se dan cuenta ahí a qué grado de detalle vamos a llegar en esos planos que vamos a elaborar? A ese grado de detalle. Definición del número de pisos. ¿Cuántos pisos tiene ese lote? Sobre y bajo rasante de cada lote y cualquier asignación asociada a cada predio. Referencia al número municipal. La numeración municipal debe estar contenida en ese plano, ¿no?, de cada unidad catastral, cuando existan, cuando en ese caso, en ese lote, puedan existir más de una unidad catastral. Código de manzana, 8 primeros dígitos del Código Único Catastral, del CUP, nombre de la vía y número de cuadra. Ahí nos están dando los contenidos mínimos que debe tener ese plano. A ese detalle, cuando hablamos de una escala al 500. Cuando hablamos de una escala al 1000, básicamente tenemos casi lo mismo: linderos que afectan a las delimitaciones de los lotes, manzanas y sectores. Áreas construidas de predios, área construida de retiro, los mismos elementos, ¿no? Definición del número de pisos también. Definición, código de manzana,
código de lote, código de vía, número de cuadra. ¿Qué diferente es? Por ejemplo, acá no me piden que establezca los 8 primeros dígitos del código único catastral, ¿no? No me establecen ahí. Esto cuando yo tengo información catastral, ¿no? Seguimos viendo los detalles mínimos para ambos, en este caso, una escala ya no al 500 ni al 1000. Fíjense acá, 500.000, estamos hablando ahora de escala al 10.000 y 5.000. También establecen unos contenidos mínimos, nombre de vías públicas, número de cuadra, límite de manzana, límite de sector, curva de nivel. Ahí están diferenciando. Acá no me piden curva de nivel. A esta escala sí me está pidiendo curva de nivel cada 5 metros. Si hablamos de una escala al 5000, fíjense acá, no se olviden este código al 5000, ¿no? Y cada 10 metros, escala al 10.000. Cotas, código de manzanas, elementos mínimos que deben tener los planos según la escala que estamos nosotros viendo acá, ¿no? Información general de infraestructura, en todas las escalas tenemos los mismos elementos, ¿no? Fíjense acá están todas las escalas. Delimitación del área urbana, representando las edificaciones, distribución de las hojas cartográficas, zonificación, y así algunos elementos, por ejemplo, contenidos en cada serie, límites, hitos, zonas arqueológicas, militares, comerciales, y una serie de elementos que, bueno, los podemos estar viendo en el transcurso del desarrollo de esta unidad, ¿no? Me establecen un formato mínimo de impresión de hoja, dependiendo de la serie cartográfica. Dentro de ese formato de impresión de hoja tenemos como información coordenadas y cuadrículas UTM. Ahí está, de lo que hemos estado hablando. Por eso es que nosotros hemos hecho una introducción para poder saber qué cosas me están pidiendo acá. Coordenadas y cuadrículas UTM en el eje X y en el eje Y, espaciadas en valores submúltiplos de cada escala, ¿no? ¿Qué más debe contener ahí? Coordenadas geográficas, no solamente coordenadas UTM. Fíjense acá, nos están indicando que además de las coordenadas UTM, se debe establecer información de coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos, ¿no? En las esquinas de las hojas, no en todas las grillas, no en las esquinas de las hojas, ¿no? En cada esquina de la hoja. Código de la hoja catastral, que estábamos viendo, dependiendo de la escala, viene acá, dependiendo de la escala, acá están códigos, va a haber hasta el tercer código, y en 510 códigos, ¿no? 10 códigos, acá me piden código de la hoja catastral, nomenclatura de la hoja catastral, se va a establecer una nomenclatura, información general que contenga, ¿no?, el sistema de provisión UTM, datum horizontal, datum vertical, escala gráfica, escala numérica, la fuente del plano, método de levantamiento, método directo, método indirecto, fecha de levantamiento y fecha de actualización. ¿Se dan cuenta? Acá ya nos están normando cómo debemos presentar nuestros planos. ¿Cuáles son, qué información va a tener ese plano a diferentes escalas? Leyenda.
que contendrá información de carácter urbano o rural, diagrama de ubicación de la hoja catastral, membrete conteniendo el nombre y logotipo de la institución que elaboró la hoja catastral. O sea, ¿qué institución elaboró? Debe tener ahí su nombre y su logotipo. Fecha de emisión, fuente cartográfica, norte geográfico y otras que se consideren de interés, ¿no? Acá tenemos, ahí tenemos nosotros, acá por ejemplo, tenemos ese formato. Cuando hablaban de coordenadas geográficas, en las esquinas de la hoja. Acá, coordenada geográfica, coordenada geográfica, coordenada geográfica, coordenada geográfica. Coordenadas UTM en el norte, coordenadas UTM en el este. Leyenda. Acá, en este caso, que nos hablaban de diagrama de ubicación de la hoja. Diagrama de ubicación de la hoja. Está acá. Diagrama de ubicación de la hoja. Acá me hablaban de membrete. Ahí está. Este es el membrete. Acá me hablaban de norte geográfico. Acá tenemos norte geográfico. Y también norte de cuadrícula. Información general, ¿no? Una serie de información general. ¿Qué vendría a ser ahí? Sistema de proyección, zonas, datum. Ahí establecemos una serie de información. Tenemos que indicar la escala gráfica y la escala numérica, ¿no? Acá ya este es un formato oficial para presentar los planos a escala 1 en 500, por ejemplo. Ya tenemos acá un mayor detalle. Fíjense acá, coordenadas, UTM, norte de cuadrícula, el elemento que voy a representar, datos del propietario y del predio, coordenadas, cuadro de datos técnicos, código catastral, plano de ubicación, ¿no? Y una serie de información que ya está normado. Este es un formato oficial. Este es el formato oficial que debemos cumplir, en este caso, para presentar un plano catastral, ¿no? Entonces, como hemos visto, la generación de un plano ya ahora no se puede hacer a criterio de uno, sino que debemos regirnos de una serie de normas, de una serie de disposiciones que se han reglamentado, se han normado bajo la ley esta nueva del catastro. Bueno, nueva entre comillas, porque ya tiene muchos años de vigencia, en la cual nos establecen estos tipos de formatos, ¿no? Que en la próxima clase vamos a ir ya un poco detallando cada uno de los aspectos. La próxima clase vamos a ver el tema ya de escalas. ¿Cómo representamos ese plano? Es importante establecer las escalas y vamos a ver algunos datos ya más directamente de estos planos que debemos cumplir, estas normas, ¿no? Este es un formato oficial. Acá están todas las entidades generadoras de catastro que deben estar
en el plano según la disposición que establece. ¿Este plano dónde se presentan? ¿Cuándo se presentan? Por ejemplo, lo que le decía antes, cuando un distrito no ha generado su catastro, no está oficialmente reconocido como zona catastrada y los propietarios necesitan hacer sus trámites de una regularización de áreas o linderos que estén dentro de las tolerancias catastrales, voy a solicitar un CUP, un Código Único Catastral. Bueno, el profesional debe presentar su plano catastral bajo este formato. Determinar los datos que tienen este formato, ¿no? Y muy importante, nos piden para generar este plano 2 puntos de control geodésico de orden C, que estén como punto de partida para poder haber generado este plano. Ahí está su logo correspondiente, las entidades generadoras de catastro que debe tener ese plano. Después vamos a ir viéndolo más detalladamente en el transcurso del desarrollo de este módulo 2, ¿no? De esta manera damos por concluido esta primera clase del módulo 2 y los invito para la próxima clase en el cual vamos a tratar todo el tema de escalas y profundizar algunos aspectos que hemos visto como parte introductorio de este módulo. Muchas gracias por su atención y estaremos viéndonos la próxima clase con el tema de escalas. Gracias.